Bueno, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta continuidad de la escuela de verano que viene preciosa. Hoy, bueno, soy Juan Di Muro, de parte del equipo del Departamento de Desarrollo Profesional Docente. Y bueno, tenemos visitas. Tenemos a, bueno, Claudia, Fabián, Andrés, bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Están cómodos? ¿Bien? ¿Se sienten bien? Perfecto. Hola. Sí, cómodos. Bien. Bueno, vamos a empezar con esta tertulia sobre educación artística inclusiva. Les voy a presentar a Claudia. Claudia Pisani, de Danceability. No sé si lo dije bien. Danceability. Claudia es bailarina, creadora, docente y gestora de danza en ámbitos formales y no formales. Tiene un reconocimiento por competencia notoria docente en el área artística, danza de SFE de 2017, tremendo. Tiene formación en actividad artística en diferentes contextos nacionales e internacionales desde 1986 a la fecha. Docente efectiva de didáctica de danza en el IPA, con formación en Danceability y sistemas somáticos, terrenos en los que profundizaste actualmente, ¿no, Claudia? Realizó la formación en Danceability en 2019 y el Master Trainer en 2020, desarrollando junto a César Martínez seminarios de introducción a la metodología en distintos ámbitos del CFE entre 2019 y 2022. Impresionante. Bienvenida, Claudia. No te impresiones tanto. Ah, sí. Ahí ya anunciaste un periodo de tiempo extenso, quiere decir que tengo unos cuantos años trabajando con la danza y no tantos con este proyecto de Danceability, que en realidad, si bien tomé contacto bastante antes, ingresé en el proyecto recién en 2019. Junto con César Martínez, que lo nombraste allí, venimos trabajando en una dupla. Él iba a estar acá, yo estoy en lugar, un poco cubriendo el lugar de César, que finalmente no pudo estar hoy con ustedes. Y bueno, me parece importante plantearlo y nombrarlo. En esta experiencia de Danceability hay algo fundamental que es justamente el dar el espacio y el estar atentos a que estamos junto con otros, que existimos, tenemos nuestra experiencia de vida y cada uno de nosotros y cada una de nosotras tiene su propia experiencia y cada una es singular, pero que el entretejido colectivo se construye justamente entre todas esas diferencias. La metodología aparece en los años 60, en Estados Unidos hay una revolución en el arte y en la danza. A ver si... ¿Bien? Donde un grupo de artistas se plantea la necesidad de un cambio justamente que tiene que ver con la inclusión, ¿no? Con encontrar una forma de danza que fuese diferente a la forma académica, que era lo que estaba establecido y que excluía, dejaba por fuera a muchos cuerpos y a muchas experiencias de vida. Entonces buscan una forma que pudiese ser una danza para todos, y ahí surgen distintas propuestas, pero en ese momento la intención no llegaba realmente a generar espacios y formas de reunión y de trabajo donde cada persona, en cualquier situación, sintiera que podía estar ahí y que era parte de esa acción colectiva y de esa construcción colectiva. Entonces, este hombre, Alito Alessi, que es el creador de la metodología, es parte de ese movimiento y justamente se plantea, bueno, junto con otros artistas, de qué manera puede avanzarse hacia la construcción de una metodología que sí sea inclusiva, que de verdad haya una atención a la experiencia personal, una atención a la relación con los otros, una construcción que tiene que ver con un devenir en el tiempo, ¿no? Para finalmente, entre todas estas interacciones y relaciones, poder construir una sociedad inclusiva, que no haya exclusión en ninguno de los casos.
obviamente que no es que todos participamos de la misma manera, sino que cada uno participa desde lo que es, desde su propia experiencia, desde su propia condición corporal, ya que lo corporal es nuestra posibilidad. Les planteo como ingreso a, bueno, primero, no sé si leyeron lo que está planteado ahí, pero me parece importante pasar por las palabras de Lito. Uno de los objetivos del trabajo es que la danza pueda ser el modo para crear un modelo de reflexión sincero de nuestra sociedad, donde todas las personas puedan estar involucradas. Las cuestiones físicas, las cuestiones de capacidad mental, únicas maneras de pensar y de ver el mundo, no son el problema real. El problema real es que la gente queda separada y aislada. Entonces el verdadero deseo es la construcción, es la resolución de ese aislamiento a través de la danza. Esto tiene que ver con esta construcción colectiva donde todas y todos en cualquier condición estamos aportando y es importante el aprendizaje mutuo. Entonces les planteo una breve acción. Desde donde están simplemente pueden cerrar los ojos o dejarlos abiertos como quieran, pero atender a la propia sensación de cómo se sienten en este momento, cómo sienten el cuerpo. No modifiquen necesariamente, si quieren lo hacen, pero llevar la atención al cuerpo, si el estar observando los lleva hacia otro lugar, cierren los ojos para que la atención vaya a la sensación. Y elijan una parte de su cuerpo, cualquiera, la que quieran, los invito a ustedes también, para activarla desde guiados por la sensación y siguiendo el deseo. ¿Sí? Hacia dónde quieren mover ese lugar, entonces darse un espacio para hacerlo. Activan ese lugar, sienten algún cambio. No les pido que digan nada, sino que atiendan a esa sensación. Eso es la sensación del cuerpo, de mi cuerpo, mi sensación de este momento. A partir de ahí es aparece la posibilidad mía de poder accionar y atender a quien está conmigo. Entonces, como segunda acción, les voy a pedir que pueden abrir los ojos o no, pero atender también desde la sensación de esta zona del cuerpo a alguien que tengan cerca, llevar ese foco a alguna persona que quieran elegir que les surja, que le aparezca espontáneamente. Entonces, acercar o alejar esa zona del cuerpo a esa persona, puede ser pequeñito, grande, como quieran, esa acción, ¿sí? Atendiendo a esa persona y accionando. Ahora, como tercera acción, si ya sucedió, les voy a pedir que vuelvan, que repitan 2 o 3 veces eso cambiando la velocidad. Entonces acá estamos ingresando la relación en el tiempo, algo que perdura. ¿Sí? Y bueno, que lo repitan 1, 2, 3, atendiendo a mi sensación, a la relación con los otros y a las variaciones posibles en el tiempo. Como última cosa, si eso ya sucedió, les voy a pedir que abran la atención a todo el espacio, ¿sí? A lo que está alrededor, a los sonidos, a los aromas, desde mi sensación de estar en este lugar, entonces, completar esa sensación abriendo este radar a todo, a la relación con la otra persona o con los otros, y buscar nuevamente, accionar ahora. Puede ser esa zona del cuerpo, puede ser otra, puede ser todo el cuerpo, puede ser pequeño, grande, como quieran, y buscar un movimiento que articule con todo lo demás, que los relacione con todo lo demás. Puede ser chiquito, grande, podemos no verlo, puede ser interno. ¿tá? Y buscar un lugar como final, pensando en que estamos haciendo un diseño colectivo. ¿tá? Entonces, cada uno desde su sensación, atendiendo la relación con los demás y a jugar con el tiempo, buscar un lugar final para poner en este diseño la presencia personal. Entonces, les pido que hagan esa acción y simplemente que atiendan a lo que crearon. Sensación, relación, tiempo y diseño son 4 conceptos clave de la metodología y que están también, y que tienen que ver un poco con este
esta secuencia que intenté introducir en este ejercicio. Los que después pasen al taller conmigo me podrán contar, ahora no tenemos espacio para intercambiar, pero tendríamos que tener este círculo. Si ven en la imagen, hay un círculo. Los encuentros de Danceability tienen ese sentido, el del encuentro. Por lo tanto, la forma en la que nos comunicamos es en esta forma de círculo. Al iniciar y al terminar los encuentros está el círculo de presentación o de cierre donde se comparten las experiencias, y en medio también de lo que se va desarrollando hay espacios para también ir intercambiando y poder tomar la palabra de una forma lo más horizontal posible. El círculo tiene eso, es equidistante, todos nos vemos, estamos relativamente en una situación equitativa. Acá hay 3 conceptos que son pilares de la metodología. Recién dije relativamente, sí, porque ni la velocidad es la misma para todos, ni la distancia es la misma. Si yo soy renga y tengo que acercarme hacia él, voy a tener un tiempo, un niño que está en todas sus capacidades plenas va a tener otro tiempo. Cada uno de nosotros, si hacemos este trayecto, vamos a tener un tiempo diferente. Por lo tanto, el tiempo es relativo, la distancia es relativa, y cualquiera de las otras posibilidades que se habilitan tiene como eje la relatividad, que tiene que ver con la experiencia personal. La interpretación, porque por más que yo quiera copiar un gesto de otro, nunca voy a ser el otro, ¿no? Y no tiene sentido tratar de ser otro, ¿no? Sino, bueno, cómo yo experimento esto y cómo desde nuestras experiencias nos podemos poner en relación, ¿no? Y divertirnos juntos. Hay algo importante, bueno, hay un concepto que es el de denominador común, que es justamente la posibilidad para que todos quienes estamos hoy juntos podamos hacer juntos lo que sea que nos planteemos. Y eso es lo que se detecta en principio cuando se arma el grupo, ¿no? Quiénes somos, el círculo para eso es muy importante, el recibir a las personas previamente es muy importante, para saber quiénes somos, en qué situación estamos, para a partir de ahí poder accionar. Danceability no tiene un sentido de terapia en ningún caso. ¿Tá? Si muchas veces se piensa de ese modo, no lo es. Es una metodología que lo que apoya es generar un espacio de danza para todos. Y el sentido es divertirse, el sentido es conocerse, el sentido es generar mundo, ¿sí? Crear mundo inclusivo desde la experiencia personal corporal, desde el deseo y desde lo colectivo. Entonces, el denominador común sería lo que todos podemos hacer. ¿Por qué podemos todos hacer algo? Porque hay una relatividad que nos deja interpretar, ¿sí? Una situación para poder hacerla juntos. Por ejemplo, algún voluntario que haga un movimiento con el brazo, ¿no? Les pido. Bien, ya hay 2 voluntarios. Bien, las 2 hicieron un movimiento diferente, ¿no? ¿Cómo era tu nombre? Sandra. Sandra hace un movimiento. El movimiento de Sandra, si no tuviese brazos, por ejemplo, ¿cómo hago para hacer el movimiento que Sandra está haciendo? ¿No? Bueno, pero tengo posibilidad de interpretar el movimiento de Sandra con cualquier otra parte de mi cuerpo. Gracias. ¿Alguien que salte, por ejemplo? Yo voy a... Bien, allá tenemos un doble salto. Esto puede ser un salto también, ¿sí? Esto puede ser un salto. Y esto puede ser un salto. Entonces, la interpretación me permite tener una equivalencia y libertad para poder estar juntos y poder, desde la realidad de cada uno, generar este espacio inclusivo. El sentido final es construir una sociedad inclusiva y sería creo que debo estar más o menos por el tiempo. Sí, estamos Me gustaría compartir un... Ay, me fui. No. Desapareció el video.
unas imágenes del final de un taller, una formación de danzability hace años atrás, que sucedió en el Teatro Solís, y que cierra con una muestra de esta improvisación previamente organizada, que es el resultado de un montón de días de encuentro, donde participan personas que tienen muchísima experiencia, o sea, bailarines profesionales, gente que tiene muchísima experiencia de trabajo con el movimiento, y personas que no pueden casi moverse porque tienen de repente alguna situación de restricción variada. La relatividad y la interpretación generan la posibilidad y la libertad para que estas relaciones y esta relación pueda darse. Se intenta siempre sacar hacia afuera, llevar a la calle, ¿no? Esto es una herencia de ese movimiento de los 60. Llevar a la calle la experiencia, y muchas veces gente que pasa por ahí también se mete, y sobre todo los niños entienden rápidamente el código y han sido también parte de... Se cortó, pero era más largo. Pero bueno, capaz que es porque era el tiempo y... Sí, bien. Yo después igual les paso informaciones que se puedan compartir como para que tengan otros datos. Y bueno, los invito a que participen, más allá del día de hoy, de la experiencia de Danzability. Bueno, muy bueno, Claudia. Muy bueno, muchas gracias. Y bueno, seguimos acá a mi izquierda con Fabián Marquicio. Si ustedes quieren conocer a alguien que haya ganado un disco doble de platino en música, no tienen que buscar a Mick Jagger, sino que tenemos a este muchacho que está más cerca y es uruguayo. Bueno, Fabián es cantautor, guitarrista, productor uruguayo, nacido en Montevideo en el 75. Bueno, luego de tocar con distintas bandas y agrupaciones de carnaval, edita distintos álbumes, entre ellos, en 2014, bueno, lanza Villa Azul, Música para Crecer, de Bizarro. Maravilloso disco terapéutico, inspirado en su hijo Antonio, diagnosticado con autismo. Bueno, este disco tiene 26 canciones que ayudan a los niños con dificultades en el aprendizaje a realizar actividades cotidianas, ¿no? Como ir al baño, comer, etc., ¿no? Bueno, en este participan más de 50 artistas uruguayos y extranjeros, Rubén Rada, Sandra Mianovich, Emiliano Branchiari, creo que se dice así, bueno, Alejandro Valli, un montón. Bueno, este disco fue y es, ¿no?, un éxito masivo, gigantesco. Fue el disco más vendido en 2015 en Uruguay, disco de oro, platino, doble platino en menos de un año. Ganó un premio Graffiti, mejor álbum infantil. Fue editado en Argentina y en Chile por Sony Music. Se versionó en inglés para Australia. Y bueno, Fabián presentando este disco y dando charlas sobre las bondades de la música en los niños con discapacidad. Bueno, recorrió Paraguay, Argentina, Chile, Bolivia, Australia y prácticamente todo Uruguay, bueno, visitando escuelas, centros de atención y grupos de padres. Bienvenido, Fabián. Un placer, muchas gracias, de verdad. Bueno, buenas tardes, un placer escucharte. Y nada, lo que yo me gustaría plantear hoy es un poco hablar sobre el tema de la música y la música en la discapacidad. En mi caso fue una cosa que la aprendí a prepo. La vida me llevó a ponerme en ese lugar de utilizar la herramienta que yo más conozco, que es la música. Yo soy músico desde que tengo 10 años, nunca hice otra cosa. Cuando nació Antonio, que fue nuestro primer hijo, y cuando lo diagnostican a los 2 años, bueno, era tratar de ayudarlo con esa herramienta a que lograra un mejor desempeño en la vida. Nada más que eso. Cuando notamos que la música lo ayudaba mucho y lo acompañaba y logramos resultados, bueno, salió la idea de compartirlo en un disco
que es ese que estaba comentando, luego en un segundo y un tercer disco, fue muy útil tanto para él como para otras familias, y ese disco me llevó a mí a tratar de aprender un poco más sobre el tema y a tratar de aprender cómo todas las herramientas que había desarrollado en la música podían servir para esto, que es un poco de lo que me gustaría hablar hoy, más que nada de la música y de qué es la música y cómo la podemos utilizar. Y lo primero que es importante para nosotros que estamos acá es entender que somos todos músicos, o sea que la música es una forma de expresión. Entonces, la música, que es un poder muy fuerte, ahora lo voy a decir, ha sido utilizada y es muy promovida como que hay una élite de personas que estamos capacitadas para hacerlo y que estamos capacitados para cantar, para tocar, para un poco como lo que decía ella en cuanto a la danza, olvidando de que en realidad todos podemos cantar, podemos hacer música, podemos expresarnos. Obviamente, no dar un concierto en el Solí, capaz, pero sí hacerlo en nuestra casa. Porque con el paso del tiempo, en los últimos 100 años, la música como pasó a ser de ciertas personas o cierto grupo. Y mucha gente te dice, no, bueno, pues yo que voy a cantar, yo soy maestra, o yo que voy a cantar, yo soy enfermera. No, cantá, bailá, o sea, hacelo, expresate de esa manera. No esperes que el análisis de que el otro si lo haces bien o mal, no se hace bien o mal, no hay una medida para eso. Y lo más importante en este punto es definir qué es la música, porque hay muchas místicas y errores conceptuales en cuanto a eso. Si uno le pregunta a una persona qué es la música, nos va a decir cualquier tipo de cosa menos lo que es realmente. Nos va a decir, bueno, la música es una canción. Y yo digo, bueno, ¿y una cuerda de tambores no es música? Bueno, sí. Entonces, la música es, bueno, una melodía, y una cuerda de tambores no tiene melodía. Bueno, sí, también es ritmo, sí, pero una persona silbando no tiene ritmo. ¿Es música? Sí, es música. Entonces, lo primero a entender es definir qué es la música. La música es un lenguaje, es una forma de comunicación no entre personas, sino entre seres vivos. Cuando hacemos música nos comunicamos entre nosotros, pero también nos comunicamos con los animales, también nos comunicamos con las plantas. Beethoven decía que era un tipo muy humilde. Beethoven decía que los músicos hablábamos el lenguaje de Dios y que él hablaba el lenguaje de Dios. Y decía que él hacía con su lenguaje crecer mejor las plantas. Entonces, imagínense, todo esto lo decía ninguneando a un arquitecto, que él decía, eres un arquitecto, yo soy músico, hablo el lenguaje de Dios. Pero el punto es que es un lenguaje de comunicación muy misterioso, y que ojalá jamás se descubra cuál es el misterio de la música. Los músicos estamos siempre sondeando ahí a ver si lo descubrimos, si nos enteramos de qué va, pero la realidad es que no nos enteramos. Y todo se resume en que en un patrón. Los hombres, las mujeres, los seres, las personas de este planeta, en un momento empezamos a hacer un patrón rítmico que los músicos le decimos compás. Es un patrón que se repite constantemente. Es esto. Ustedes se dieron cuenta que estoy repitiendo el mismo patrón. Y en el momento que yo empecé a hacer esto, adentro del cuerpo de ustedes nació una cosa que no se sabe por qué, pero a todos les nació como... ¿Por qué? No sabe, nadie sabe. ¿Por qué cuando repetimos un patrón, el cuerpo nuestro y de un chino y de un hindú siente la necesidad de... Porque hay una gran conexión entre nosotros los músicos en hacer música y la danza. La música es para bailar, es para que la sienta el cuerpo. Se hizo así. Recién en los últimos 50, 60 años se empezó a hacer música para que la gente esté sentada escuchándola, con una letra. Pero tradicionalmente, si ustedes piensan todas las músicas tradicionales, está la música, su patrón rítmico y su baile. ¿Cómo se baila? Todo grupo humano, etnia o lo que sea, tiene una música, un baile, una ropa, una forma de expresarse a través de ese lenguaje. Ese patrón rítmico lo inventó un morocho hace millones de años y nadie sabe por qué el morocho hizo eso. Se puso ahí en un coso y empezó y descubrió que toda la aldea lo miraba y hacían así. Y dijo, opa, esto funca, sigámoslo haciendo. Entonces siguió repitiendo el patrón.
Ningún otro ser vivo del planeta hace eso. Ningún animal hace música como nosotros la definimos. Hacen cosas musicales. O sea, hacen cosas que no suenan musicales. Los pájaros cantan, las ballenas cantan. No cantan en realidad. Hacen sonidos que a nosotros nos parecen musicales, pero en realidad están diciendo tengo frío, quiero conseguir novia, qué lindo está el sol, me perdí de mi manada, yo qué sé, etc. Y a nosotros nos suena musical, pero no está en ese interín. Hay muchas investigaciones sobre si realmente hay animales que hacen esos patrones y otros bailan o producen lo mismo, pero no está totalmente probado. El ser humano sí lo hace. ¿Por qué? No sabemos. La cuestión es que ese morocho en un momento se dio cuenta de que si además arriba de ese patrón percutía con la voz y hacía ya conseguía más novia, le iba mejor, ya era más querido en la aldea. Inventó la melodía, porque la voz casi no puede percutir sin nota. Es muy difícil. Entonces siempre estamos tirando una nota. Inventó la segunda capa de la música, que es la melodía. Primero era el patrón rítmico, la percusión y después la melodía. Durante siglos y siglos la música fue eso, un patrón rítmico y una melodía, una pandereta y una flautita. Luego eso se empezó a unir en notas y formó la armonía, cuando varios morochos juntos se pusieron a tocar flautitas o a cantar al mismo tiempo. Entonces había armonía, se formaban cosas, se formó la tercera capa de la música, que es la armonía. Hoy en día, si ustedes escuchan cualquier cosa, van a escuchar esas tres capas. Una parte rítmica, por ejemplo, la parte que golpea la mano derecha de la guitarra, una armonía, que son los acordes, las cuerdas, y una melodía, que es el tipo que está cantando. Ya más grande tenemos la batería, el bajo y la guitarra con el saxofonista o así. Pero esas son las tres bases principales de la música. La rítmica, la melodía y la armonía. Ahora, ¿qué pasa? Volvemos a los orígenes. Es una cosa muy primogénea, muy primitiva nuestra. Por más que la han modernizado, que hay concursos de canto, que salimos en la radio, que hay fans y estrellas internacionales que llenan estadios, siempre es lo mismo. Es el concepto del patrón rítmico y la aldea que lo escucha y siente eso en el cuerpo. Que no lo razona, no lo piensa. No es una cosa que yo pienso. Mirá, el tipo está haciendo así en el micrófono, entonces yo me voy a... No lo sentimos eso. La música genera muchas conexiones con lo motoro del cuerpo, con la parte motriz del cuerpo. Una necesidad de movernos, una necesidad de hacer cosas. No solo eso, sino que también con nuestros sentimientos, con nuestra mente, con lo que pensamos, con nuestra forma de accionar. Por eso nos ponemos música para dormir, nos ponemos música para tranquilizarnos, nos ponemos música para barrer. Cuando nos deja nuestro novio, nos ponemos música triste para tirarnos en la cama y estar más triste todavía y sufrir más. Porque todos sabemos que hay que ir a lo profundo, de lo profundo, de lo profundo, para después salir. Pero primero hay que ponerse Silvio Rodríguez todo mal y llorar. Sería lo contrario, ¿no? Uno está triste y se pone Lali y baila. No. Estás triste, te pones, me tengo que morir. Esa es la realidad. O cuando barremos, eso lo hacemos casi sin saber una cantidad de cosas que yo hoy me gustaría trabajar, pasarles conceptos de cómo son los patrones para ciertas cosas o las melodías para ciertas cosas, cómo utilizar un concepto de cantar para provocar esto y lo otro. ¿Por qué fue tan útil para Antonio, mi hijo, o para otros niños con discapacidad? Porque, por ejemplo, en el autismo justamente la principal problemática que tiene es la conexión social y la conexión con la idiomática, con hablar, cuando yo, por ejemplo, le decía a Antonio, tenés que ir a hacer pichí, que él entienda que esa frase simboliza eso que está sintiendo, lo conecte y a la vez lo conecte con la acción que tiene que ir a hacer pichí. Eso es muy complicado para ellos. Ahora, si yo le canto constantemente una melodía con un mensaje asociado a esa acción, o sea, yo le digo todos los días, como hacíamos con Antonio, 5 o 6 veces por día le íbamos y le decíamos, al baño voy, voy, a hacer pichí, todos los días, 5 veces. Hay un momento que él entiende esa sucesión de 4 notas,
na. Que eso es esa acción y que eso es esa necesidad. Él no hablaba y la primera vez que me pidió para hacer pichí lo hizo con esa melodía. Me miró y me dijo, y yo, hacer pichí, y lo llevé y hizo pichí. Hizo pichí. Y fue como, hizo pichí. Esas batallas para nosotros son en la Concagua. Hizo pichí, nos abrazamos con la madre. Sí, fue increíble. Pero claro, para él fue mucho más fácil. ¿Por qué? Cuando nosotros le decimos una acción a un niño con autismo, y le decimos, Antonio, tenés que ir al baño, la siguiente forma es, Antonio, te estás haciendo pichí. La siguiente vez es, Antonio, tenés que ir al baño, mira que te estás haciendo pichí. Antonio, ¿querés ir al baño? Son distintos tonos, distintas formas de pronunciar, distintas palabras. Para él es muy difícil asociar eso. Cuando nosotros cantamos sobre ese patrón, al baño, mon, siempre igual, siempre tiene las mismas palabras, en el mismo fraseo, en el mismo patrón, su cuerpo lo entiende. Esto llega al punto de que nosotros sacamos el disco de Villa Azul, tuvimos un tiempo que se estuvo por todos lados y la mayoría de los niños lo usaron para crecer, dejar los pañales. Mucho tiempo después salió la historia de salir a tocar ese disco y armamos una banda y fuimos a tocar por todo el Uruguay, por todos lados. Entonces, la mayoría de los niños que nos iban a ver ya habían escuchado las canciones y las utilizaban para sus acciones. Era maravilloso en el teatro cuando tocábamos a hacer pichí. Maravilloso. Pues no. Yo le decía a las maestras, a la madre que estaban, le digo, prepárense ahora porque se viene a hacer pichí. Entonces estaban todos bailando, de pronto, bueno, al baño voy. Entraban a salir todos al baño. Era como una cosa, tengo que ir al baño. Y claro, es maravilloso cómo eso pasa. ¿Sí? Yo, resumiendo, quiero contar que a veces el ser humano en los últimos tiempos tiene una obsesión muy grande con la palabra hablada. Y eso lo ha trasladado a la palabra escrita. Peor todavía. ¿Sí? Hay muchos más lenguajes más allá de la palabra hablada. A forma anecdótica, yo le quiero contar que con mi compañera, antes de que naciera Antonio, éramos muy hippies. Muy hippies, mochileros, hippies. Todos no sabíamos lo que era ser padre, ni ser madre, ni ser nada, menos padre de un niño con autismo. Pero esa forma de ser hippie nos ayudó mucho a aprender. Una de esas formas fue que estuvimos 6 años viajando de mochilero por América y una de esas fue que vivimos casi un año en una comunidad Yanomami en el Amazonas, con indígenas de una etnia que se llama Yecuana, que hablan muy poco, se comunican muy poco y bueno, y nosotros a la vez tuvimos que aprender a hablar el idioma y fue bastante difícil, pero aprendimos el arte de comunicarnos más allá del idioma, lo cual nos enseñó mucho a observar, Antonio. La primera noche que yo estaba ahí, estaba escribiendo en un diario y levanté la vista y había 2 Yanomami mirándome, fumando una cosa que ellos fuman, mirándome fijamente así, ¿viste? Claro, nosotros no estamos acostumbrados en nuestra sociedad a eso, entre tantas cosas que ven ellos que es distinto, que alguien te mire. Entonces, claro, yo lo vi y probé un par de frases, ¿no? La hola, siempre por acá, por el Amazonas. Claro, probás cosas porque te pones nervioso. Y claro, no me contestaron nada, solamente me seguían observando. Y claro, y yo en un momento dije, bueno, esto va a seguir siendo así. Entonces bajé la mirada y seguí escribiendo en el diario. Cada tanto miraba, me seguían observando. Y en un momento se fueron. Y después me di cuenta de que lo hacían constantemente, nos observaban mucho. Y la observaban a ella, observaban nuestro accionar, y observaban un árbol, y observaban mucho. Aprendimos a observar. Nosotros no observamos, tenemos mucho estímulo en nuestra sociedad, mucha cosa. Entonces hemos perdido un poco la capacidad de observar realmente. Entonces yo aprendí un poco a observar a Antonio, a sentarnos y decir, ¿por qué está haciendo esto? Porque hay cosas que parecen incoherentes, pero no son incoherentes, son por algo. Entonces aprendimos a observar eso y a la vez a entender ese lenguaje que va más allá del habla, que va más allá de lo escrito. Ahora es todo lo escrito. Me dijo, me mandó un texto. ¿En serio vas a analizarlo por el texto que te mandó? O sea, nosotros hablamos de otra manera. Yo estoy hablando ahora en este momento, con mis manos, estoy hablando con mi mirada, mirándolos a cada uno de ustedes. Hablamos de maneras distintas que hay que observarlas mucho, más si somos educadores, si trabajamos con personas que no siempre dicen lo que, ¿no? Cuando nos fuimos de esa comunidad yo me había hecho muy amigo de jefe. Yo le decía a Javier, porque se llamaba Cucho,
Y entonces yo le decía a Javier y a él le encantaba. Digo, Javier, Javier, y me fui a despedir. Y para mí habíamos estado mucho tiempo y yo había aprendido mucho sobre muchas cosas. Podemos hablar horas de eso. Y fui y lo abracé. Ellos no son muy del abrazo, pero le dije yo, en el idioma de él y un poco español que había aprendido de él, todo lo importante que era para mí, que yo había cambiado mi cabeza, la vida, de usar a Sasa. Y él me miraba y hablé, no sé cuánto hablé, pero claro, no sé si notan que no me cuesta hablar. Y hablé mucho. Y cuando termino me mira y me dice, habla mucho. Esa fue su frase de despedida, ¿no? Pero la cara de habla mucho fue como, no precisás decir nada, ya sabemos todo, y vos lo sabés, yo lo sé. Siempre recordaré ese habla mucho, habla mucho. Y me hizo así con la mano y es verdad, hablamos mucho. Entonces, a veces la música y la forma de expresarse con la música, y la forma de comunicarse con tu hijo o con un alumno o con quien sea a través de la música, no tratar de llevarlo a nuestra forma obsesiva de comunicarnos y de hablar, nuestra forma de que nos diga que, nuestra forma de que nos exprese que. Él se puede expresar cantando, se puede expresar de otra manera distinta. Creo que la música cumple esa función que todos la entendemos cuando la vivimos en nuestras vidas, pero a veces la vorágine de lo que vivimos nos hace perdernos un poco de nuestra conexión con lo que éramos antiguamente. Entonces creo que la música nos lleva un poco a eso y vuelvo a como pensé esta presentación, a que debemos salir un poco de lo que han hecho con la música. Yo como músico que estoy adentro de la música, se los digo, la música es un lenguaje muy poderoso, como muchas cosas, como el deporte, como la danza. Son lenguajes muy poderosos. Entonces, hay mucha gente que sabe que son lenguajes muy poderosos y la ha convertido en un negocio, y la ha convertido en una forma de convencer y en una forma de mandar mensajes y de lavar cerebros y una cantidad de cosas. Como tantas cosas en la humanidad, como la religión, como muchas cosas, la fe, muchas cosas se han transformado porque son cosas que manejan a la gente. Pero nunca nos olvidemos que en lo puro, el deporte, la danza, la música, la fe, son cosas maravillosas, maravillosas, que no necesariamente debemos pararnos en ese malutilización, malversación de ese elemento mágico y divino que tenemos. Entonces, esto lo digo para que todos ustedes que van a hacer un taller hoy sobre danza, sobre música, no sientan nunca que no lo pueden hacer. No, yo que le voy a cantar a mis alumnos. No, yo que voy a bailar, si yo no. No, yo que voy a... No, te lo dice un músico que es músico profesional, cantaba, bailaba. Hay más pureza a veces en la persona que no es profesional, en el cantante que no es profesional, en el bailarín que no es profesional, que lo hace porque lo quiere hacer, que en los que somos profesionales, que lo hacemos porque es nuestro trabajo. Entonces, en realidad esta presentación era para que se animen hoy a tomar los talleres que vayan a hacer de teatro, de danza, de música y lo apliquen a su forma, a su bola, a su historia. Nunca van a ser juzgados por nadie. Si alguien lo juzga, pobre hombre, esa pobre persona no sabe mucho de arte. Te lo decimos 3 artistas que lo puedes hacer perfectamente. Así que bueno, nada, esa era como la presentación de lo que voy a hacer hoy. Fantástico. Gracias, Fabián. Y bueno, por último, y para nada menos importante, Andrés Papaleo, actor de la Comedia Nacional. Qué honor. Hola, gracias. Bueno, Andrés es director, dramaturgo y actor egresado de la AMAD en 2008, egresado también de la Escuela Nacional de Danza en Folclore en 2004, técnico en gestión cultural por el CLAE, actualmente finaliza la licenciatura en gestión cultural, también en CLAE. Desde 2012 integra el elenco de la Comedia Nacional, donde ha participado en más de 30 espectáculos teatrales, también en ópera y zarzuela. ¿Cantás ópera? No, Ah, bueno. no. Canto como invita Fabián a cantar. Vale. Desde 2003 ha participado como bailarín, actor, director, dramaturgo, docente de danza y teatro y productor en distintas propuestas vinculadas a las artes escénicas, bueno, como teatro, danza, festivales de danza internacionales y nacionales y carnaval. Obtuvo el Premio Nacional de Literatura 2017 y el Florencio en 2022.
a Mejor Autor Nacional por la obra de teatro Hay un león afuera. Bueno, bienvenido, Andrés. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Es un placer para mí estar compartiendo acá con todos ustedes y también con Fabián y con Claudia y ver cómo, no sé, ahora la escuchaba a Claudia y vi cómo hizo algo que tenía que ver con la danza, con todos nosotros, y cómo Fabián se comunicó también a través de la música y cómo las distintas ramas del arte permiten eso, comunicarnos. Para mí, bueno, en mi caso, en algún momento fue la danza y la música también. Y bueno, pero vengo a hablarles de teatro. Voy a agarrar acá. Les voy a contar un poco cómo llegué a meterme un poco en teatro accesible. Bueno, las personas que tienen algún tipo de discapacidad tienen muchas barreras. Estas son algunas de las que pueden tener, que les dificulta acceder, particularmente en teatro, pero para muchísimas cosas de la vida, como espectadores y también a poder participar como actores o como integrar. Yo me propuse enfocarme en algunas de esas, tratar de tomar algunas de esas barreras o obstáculos que existen y tratar de ver qué puedo hacer desde el teatro. Yo no soy ningún experto en accesibilidad, o sea, lo que yo sé es teatro, hago teatro hace 20 años, pero empecé a meterme en esto. ¿Por qué? Bueno, quería contribuir a eliminar un poco los prejuicios y las barreras. Lo que esto me llevó fueron mi historia de vida, un poco también como contaba Fabián. En un primer momento, por el tema de la danza folclórica, tuve la oportunidad de trabajar con personas ciegas y con personas con baja visión, dando algunos talleres de danza folclórica. Pero luego mi mamá empezó a desarrollar a los 52 años, o sea, muy joven, una enfermedad neurodegenerativa que se llama demencia frontotemporal. Ella era una persona súper activa, que trabajaba y en muy poco tiempo terminó siendo jubilada por discapacidad y fue una enfermedad que fue progresando a lo largo de esos años y hizo que mi forma de ver un poco el mundo cambiara. En ese momento yo estaba haciendo obras en las que ya de alguna manera integraba dentro de las obras personajes. Por ejemplo, ahí la chica que se ve ahí interpretaba a una chica sorda. Pero lo hacía de una manera un poco no tan consciente de que quería meterme con eso. Lo que me cambió fue el tema de mi mamá. Mi mamá murió en el 2018 y desde el 2018 al 2022 empecé quería transformar todo eso que había sido para nosotros una situación que nos modificó mucho como familia. Buscar también conectarlo de alguna manera con el arte. En ese momento lo que me gustaba hacer era escribir, entonces escribí una obra de teatro en ese momento y estuve, que fue la que nombró del premio, y estuve durante esos años viendo cómo llevar la obra de teatro. Finalmente la obra de teatro la llevé a escena el año pasado, que es Hay un león afuera, y cuando la llevé a escena dije, bueno, quiero que la obra sea más accesible, pero yo no tenía idea de cómo hacerla más accesible. Entonces, en un primer momento se me ocurrió agregarle audiodescripción para personas ciegas, la tecnología no estaba disponible, entonces lo que hicimos fue, estas son algunas imágenes de la obra, fue incorporar a través de distintas alianzas, alianzas públicas y alianzas también privadas, intérpretes de lengua de señas en la obra. Surgió esa posibilidad, lo cual la obra ya estaba montada, pero fue un desafío porque cuando ya tenés una obra que está montada, integrar dos personas que no estaban en un primer momento en poco tiempo, y yo no quería que estuvieran, como suele pasar, que están en un costado vestidas de negro, sino que estuvieran integradas realmente en la obra, y en pocos ensayos
pudimos llevarlo a cabo. Ahí se ve a la intérprete, que es la que está vestida de amarillo, de distintas maneras. Hay otra intérprete que se ve en la pantalla también, porque la obra era bastante compleja y las personas sordas no suelen ir a ver espectáculos de teatro porque no están pensados para que puedan ir a ver espectáculos de teatro. Y esta era una obra que era muy compleja porque tenía distintos tipos de lenguajes. Había monólogos en escena mientras se superponían monólogos en off, mientras había escenas familiares, que toda la obra cuenta la historia de la etapa de la enfermedad de mi mamá. Pero bueno, lo pudimos hacer y ahí se ven también cuando hay superposición de las dos intérpretes, una que está en escena y otra que está en un circuito cerrado detrás de escena. Y con esto me di cuenta de que a veces no es tan difícil buscar tender puentes para que otras personas puedan acceder y puedan disfrutar o ser partícipes de las cosas. Es meter un poco de cabeza, ¿no? Y de voluntad, de querer hacerlo. Primero es eso, ¿no? Buscar querer hacer eso. ¿Se necesita dinero? Sí. Para algunas cosas se necesita dinero, pero para otras no. Para que una persona que ciega pueda tener contacto con la escenografía y tocarla antes de que empiece la obra y tener algún intercambio con los actores, no se necesita dinero. Para que una persona pueda tener accesibilidad a una sala, bueno, a veces parece imposible, pero a veces no es tan complicado, se le puede buscar la vuelta. Bueno, ahí por ejemplo, esa era mi tía Beba, que tenía problemas para caminar y le reservamos un asiento. Es un ejemplo ahí personal que porque aparte ya aparecía en la obra. Hicimos 17 funciones agotadas, más de 50 personas sordas, hicimos 4 funciones con lengua de señas y la vieron más de 2.600 personas. Y a partir de la obra fue que, a través de la alianza con Cosa Buena, que yo no soy experto ni en lengua de señas ni en accesibilidad, pero sí traté de hacer alianza con personas que sí supieran. Y a partir de ahí me surgió esta necesidad de decir, bueno, quiero que también las personas, además de venir, que puedan participar. Entonces, para que pueda participar, ¿qué se necesita? Formación. Yo sé de teatro, no sé de accesibilidad. Entonces, ¿cómo hago para llegar a eso? Lo primero eso fue un trabajo que hicimos con la gente de Cosa Buena de grabar las voces para un audiolibro que estaba escrito en braille. Se me ocurrió primero hacer un taller de lengua de señas para intérpretes y para personas sordas o personas que hablaran en lengua de señas. Yo, como no lo hablaba, trabajé siempre con un intérprete, pero todo el taller fue en lengua de señas, todo. Y a partir de ahí me di cuenta que teniendo el mecanismo, el puente que hace que uno pueda llegar, se puede hacer todo, por lo menos en teatro. Hicimos todo ese taller se hizo en lengua de señas y casi inmediatamente hice un taller de teatro accesible, esta vez integrando a personas con y sin discapacidad. Y se presentó personas con distintos tipos de discapacidades. Y una de las cosas que yo me pensaba en teatro, yo trabajo mucho con la improvisación, y decía, ¿qué es lo más difícil para hacer en una improvisación? Y yo me imaginaba una improvisación entre una persona que tiene una discapacidad visual y una persona que no puede escuchar. ¿Cómo hacen para improvisar? Y lo hicimos. Ahí el señor que está en el medio, César, ciego, y está teniendo una escena con 2 chicas que hacían sus hijas en lengua de señas, y ahí ven a los 2 intérpretes. Una hacía la voz de la chica que está sentada en la silla de ruedas, y la otra hacía la voz de la chica que está sentada en la otra silla. Y se dio una escena graciosísima y de padre con sus 2 hijas, y él jamás escuchó las voces ni de las 2 actrices, ni las vio. Y fue posible. Entonces dije, lo que hay que hacer, creo que nos pasa tanto en la danza, como en la música, como en teatro, como en la educación, de lo que sea, es buscar los puentes. O sea, ¿cómo puedo hacer esto? Acá fue gracias a los intérpretes de lengua de señas que lo pudimos hacer.
Bueno, nada, era un poco contarles un poco mi experiencia. Yo soy muy nuevo en esto. Para mí es un placer escucharlos a ellos dos que ya vienen con un camino más desarrollado. Yo estoy con muchas ganas y buscando y probando y equivocándome también y acertando. El acierto así más grande que podría decir en este momento es, creo que no hay que subestimar a nadie y hay que ponerse en el lugar de con quién estoy trabajando, qué necesita esa persona, sin subestimarlo, sin infantilizarlo, eh, sin nada peyorativo, sino simplemente tratar de trabajar con lo que uno sabe, buscando esas estrategias, que evidentemente todas las personas somos diferentes, y de la misma manera que yo trabajo con un grupo de personas que no tiene discapacidad, cada persona también requiere algo distinto. Lo mismo pasa con personas que sí tienen discapacidad, también requieren algo distinto. Entonces es adaptarnos a cada persona. Eso es una de las lecciones más grandes que aprendí gracias a estas personas que participaron de los talleres. Y bueno, gracias por la oportunidad de compartirlo también con ustedes. Gracias a vos, Andrés, gracias a los tres. Y bueno, ahora ya conocemos bastante, o bueno, una parte de la propuesta de cada uno, conocemos un poco de cada uno también, algo de su historia. Y bueno, y ahora tocó trabajar, y me refiero a ustedes. Lo que vamos a hacer, se van a dividir en 3 grupos, cada uno tiene una cinta de un color, y ellos también, verde, naranja y rosa, creo, violeta, lila, ya no sé ni cómo llamarlo, pero es un color. Fucsia también. Podemos estar toda la tarde tirando nombres, vamos a dejarla. Sí, es por eso. Bueno, la idea es trabajar cómo abordar la educación artística inclusiva desde el enfoque, bueno, de cada una de sus propuestas o proyectos, ¿sí? Así que vamos a cortar esta transmisión, esta grabación durante unos 30 minutos y, bueno, nada, a trabajar, si les parece. Bien. Bueno, continuamos con la escuela de verano, más específicamente con esta tertulia sobre educación artística inclusiva. Y bueno, vamos a comenzar a ver, bueno, qué pasó en los talleres, de qué se habló, de qué se discutió. Y empezamos por Claudia. Bueno, en principio invito a alguna persona del grupo que quiera participar en este momento para compartir lo que vivimos recién. ¿Ah? Sin miedo. O varios. Mejor si vienen todas y todos. Si quieren venir todos, bueno, no hay problema. Para no poner a Martina en la responsabilidad de la experiencia colectiva. Siéntense, por favor, pónganse cómodas y cómodos. Si estamos parados, estamos todos parados. Adelante de los asientos, nos dicen. Si alguien quiere sentarse, puede sentarse. Si alguien quiere estar parado, se puede quedar parado. Siguiendo el deseo, exactamente. Bueno, estuvimos haciendo una experiencia súper sintética, apretada y con una invasión espacial y sonora importante, como para, muy rápidamente, como para tomar algo de contacto con la metodología, pero que necesitaba de más tiempo, de más contención, de más actividad, ¿no? Y todo eso es parte también de lo que previamente deberíamos estar cuidando. Pero a pesar de todo eso, algo hicimos. Entonces, bueno,
así como estaban comentando, no hay que decir algo que no sucedió, sino al contrario. Hablamos de la sensación. Ahora que quedamos todos parados, estábamos... Yo valoro lo que dijeron en la teoría los profes, ustedes, en cuanto a esto de observarse y de comunicarse, de escucharse y de conocerse. Sí, que fue realmente rico en eso, de poder conocer con quién estabas interactuando sin previo, ¿no? Sin previo conocimiento del mismo, nos fuimos descubriendo. Así que pasé por esas instancias y me gustó mucho. No, que en base a lo que también, aportando lo que dice el compañero, de que el sentir el cuerpo, el hacer, en base a eso, el observar, y que nada está bien ni mal. Es esa conexión que se va haciendo en grupo o con uno mismo, que eso también está buenísimo y bueno, nada, que es súper lindo. Gracias, porque esto de que no hay nada que esté bien o mal es también como fundamental para dejar el prejuicio afuera. Bueno, y hablando de prejuicios, hay un montón de estrategias de sobrevivencia con las que venimos para la vida cotidiana, que acá se trata de suspenderlas. Y me parece que la invitación, esta conversación que no podíamos cortar al final, iba un poco por ahí, como la mirada del otro, qué es lo que yo tengo que poder mostrar a los demás. Tiene mucho que ver con cómo actuamos o cómo se espera que actuemos, y me parece súper rico que podamos llevarlo a otros espacios también, que lo pusimos en juego en una ronda donde casi todos éramos ilustres desconocidos, pero estuvo el cuidado, estuvo la mirada del otro, y creo que todo esto nos lo podemos llevar para todos lados, para la vida misma. No sé si quieres agregar algo más. Y también lo que decían hoy de poder conectar no solo con la palabra, sino con el observar al otro, o sea, lo que también decía él, de observar al otro y prestar atención a sus movimientos, como para después el final del tallercito era como, bueno, devolverle algo de lo que habíamos visto y ambas, todos como que asumimos que nos habíamos sentido reflejadas en lo que la otra había observado de cada una y prestar ese tiempo para la observación y comunicarnos sin el habla. También estuvo bueno por ahí. Nos quedó una parte varias cosas, pero una acción colectiva que no llegamos a hacer, que les voy a pedir para hacerlo ahora, y que es simplemente cada una y cada uno a su tiempo, pero atendiendo a ir juntos y juntas, acercarnos al centro, ¿tá? Para tomar una forma colectiva, pero dándole espacio, porque tenemos que llegar todos juntos a ese lugar. ¿Tá? Entonces, si me acelero, tendré que después ralentar para que los que están más lentos lleguen conmigo. ¿Tá? Entonces, como este yapa... Perdón. Gracias. Ahí, bien. Gracias. Gracias. Muy bien, muchas gracias al equipo. Seguimos con Fabián y sus muchachos, muchachas. Bueno, muchachas, muchachos. Muchachas, yo tuve solo muchachas. Solo muchachas. Algunas muchachas que vengan, que quieran.
Qué linda palabra muchachas. ¿Viste? La muchacha tan linda, esa que tan simpática. Bueno, yo lo que quería decir, divino, el taller obviamente es un taller. Yo creo que el concepto principal de taller es brindar una introducción o ciertos conceptos medio rápidos, porque en media hora no se puede hacer mucho, no se puede hacer una clase o una cosa, pero que permitan entrar en el mundo y ampliar. Hoy hablábamos aquí en el taller de que muchos somos de una generación en la cual conseguir la información era muy difícil, había que ir a una biblioteca, había que viajar. Hoy en día está todo ahí en un celular. Entonces, bueno, un poco lo que hablamos fue eso, conceptos musicales grandes como para después irlos a buscar. Pero me gustaría, para los que no pudieron, que también lo hagan. Yo me parece que también los tres que dimos los talleres utilizamos redes sociales y cosas. Yo, en mi caso, si alguien quiere hacerme una pregunta, ustedes, lo que sea, a través de estar en contacto ante cualquier cosa, si cualquier cosa que van a llevar a cabo de lo que hablamos ahí, les provoca una duda o algo, me escriben en Instagram, Facebook, oye, podemos estar todos en contacto. Yo soy mucho de contestar todo y decir, esto, lo otro, y mandar ejemplos, y soy un poco verborrágico, no sé si se nota. Así que bueno, nada, instarlos. A mí me buscan por mi nombre, a todos, para estar en comunicación. Si quieren continuar a partir de acá, saber algo más o tienen alguna duda, nos pueden escribir perfectamente. Bueno, la verdad que realmente lo que hizo fue tirar sal, ¿no? Ahora nos da sed y tenemos ganas de seguir abrevando. Bueno, en conclusión de lo primero que me viene a pensar, porque esto es un continuum, después uno sigue pensando, es en lo que vos dijiste, que tiempo hay. Cuando uno quiere indagar y buscar y ver cómo hacer para la mejora del aprendizaje de nuestros estudiantes, el tiempo está, hay que buscarlo, hay que encontrarlo, hay que indagar, y yo particularmente creo que hay gente que está más avanzada en determinadas temáticas, lo único que hay que hacer es ir al lugar justo para buscar la información. Esa es la idea que me llevo, porque realmente son tantas las problemáticas que se presentan en la vida del aula, al ser un aula heterogénea, que tenemos tantos casos como niños que hay. Y para cada uno de ellos necesitamos tener una propuesta de enseñanza acorde a sus posibilidades y hacer que esa trayectoria escolar sea exitosa depende también de cuánto uno ponga de motivación para mejorar sus prácticas. Bueno, primero agradecerte, Fabián, desde la humildad y la sencillez de compartir los conocimientos musicales también y darnos tips a nosotros para compartir la música, ¿no? Ya que de todo, bueno, vamos a hacerla más de todo, ¿no? Y no de uno mismo. Y sinceramente, esto de las dificultades que encontramos, hay que tender redes. Como decían los compañeros de teatro hoy, yo creo que no estamos solos y estamos hoy acá por algo y venimos a buscar respuestas y, bueno, a encaminar por los gurises, ¿no? Bueno, yo he sido educadora y algunas de las palabras que dijo Fabián lo pude poner en práctica cuando trabajé como educadora, por ejemplo, con la melodía, por ejemplo, cuando los niños no prestaban atención o algo por el estilo, cantarle una canción como La Lechuza, que es una canción con una melodía más suave y pausada, y ellos así podían tranquilizarse un poquito y así poder yo seguir dando los contenidos en su momento, ¿no? Bueno, todo eso me ha ayudado a mí, el tema de las canciones y de la música, y si bien no soy una cantante, he tratado de pasarle el tema de la música y el ritmo y todo eso a los niños, porque a ellos les encanta. Usar una rima los ayuda con el tema de la memoria. Las rimas, por ejemplo, son muy enriquecedoras para los niños. Y bueno, también lo que me queda en el tintero, que el día que tenga un grupo a cargo, por ejemplo, el tema de las diferentes niños que puedan
tener en una sala, y bueno, y tratar de buscar y pensar, poner un pienso en esos niños que necesitan otro tipo de atención o otro tipo de caminos que uno como docente tiene que buscar para poder llegar a ellos y poder incluirlos al resto del grupo. Nada. Bueno, yo me quedé un poco con lo que estuvimos hablando de la música electrónica y cómo va haciendo que tu cuerpo se vaya moviendo de una determinada forma, que te vayas incorporando y que no te aburra, digamos, ¿no? Y a mí me quedó eso. Yo conocí la música electrónica por el 2000 cuando fui a España y fue como una cosa que yo dije, me están dominando el cuerpo. Me está diciendo, en este momento bailo y en este momento me quedo quieta. Bailo, me quedo quieta. Entonces yo dije, ahora hablando con Fabián, ¿no? Cómo utilizar eso que yo sentía que me dominaba, en realidad como para motivar, ¿no? Cómo utilizar los tiempos, los ritmos, claro, para ir motivando a nuestros estudiantes. Y me pareció como muy rico que no lo había atado eso asociado. Es natural, ¿no? Es como que nosotros no nos damos cuenta, lo decía Fabián hoy, no nos damos cuenta, pero nosotros lo tenemos como algo muy natural, el tema del ritmo, el movimiento, el interpretar la música de una manera u otra, si el beat es más rápido o más despacio, bueno, nos da sueño, nos excita, ¿no? Y cuando lo escuchaba ahora, cuando estábamos afuera, lo escuchaba diciendo, imagínense, sí, lo que decías vos de la música electrónica, ¿no? Le ponemos música electrónica, los chicos, pum para arriba. Cuando ves, tenemos 25 chicos corriendo por el patio, saltando, y que está bien, es normal, porque son niños, tienen que liberar la energía, pero después hay que llegar un momento que tenemos que bajarlo un poco, porque si no, pobres, después no dan más. Entonces, ahí bajar con una música más suave. Inclusive, mientras te escuchaba, me acordaba de yo trabajo con los talleres de arte en primaria, y tenía alumnos que siempre decían, profe, poné la que me hace dormir. Entonces, cuando ellos a veces estaban como, ellos mismos se sentían como muy exaltados y me pedían músicas más suaves para poder pintar. Entonces, sí, es algo natural y es importante, como decías vos hoy también, el tema de observarlos para entender cuándo necesitan qué. No solo cuando les estamos enseñando, sino que en general. Nosotros, normalmente los docentes en cualquier área, siempre compartimos muchos espacios con ellos, ¿no? Y es importante que los observemos dentro de nuestro espacio de clase y fuera, en el comedor, en el recreo. Y eso es lo que te hace aprender y saber cómo llegarles mejor, sea un niño que tuvo la suerte de no tener ningún tipo de discapacidad, como un niño que sí la tiene, y bueno, vamos a observarlo, creo que tal vez más para poder ayudarlo a que haga parte y que no se sienta aparte, ¿no? Más o menos esa es la idea. Gracias. Fantástico. ¿Y Andrés? Sin miedo. Que vengan todos. Lugar nos sobra. Y nos ponemos más acá, más al centro y adelante. Así la cámara no está Hola, hola. 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 Bueno, recién hablaba con Claudio cómo, o sea, tuvimos muy poco tiempo, unos menos de 30 minutos, y cómo el arte, una disciplina artística, hace que sintamos una conexión muy rápida en muy poco tiempo, porque ellos no son los mismos que yo veía estando sentado acá para mí ahora. O sea, en muy poco tiempo, con 2 ejercicios breves, creo que logramos algo colectivo que hizo que nos uniera, y pienso que eso se puede conseguir también con la música, con la danza, con las artes visuales, como estuvimos hablando también, con nada, cómo el arte puede ayudarnos a conectar, a unirnos rápidamente y a poder romper barreras que nos parecen muy difíciles y a veces no son tan difíciles. Y estuvimos trabajando un poco con esas barreras y bueno, dejo la palabra para ellos.
Bueno, comienzo yo. Sí, me sumo a lo que decía Andrés. La conexión fue tremenda en poco tiempo entre todos, porque los ejercicios nos llevaron a eso, a que hubiese como una magia, una química que se activó de repente. Estuvo muy buena desde ese punto también. Y bueno, Andrés nos puso un poco en contexto, cosas de teatro para los ejercicios, que los actores tenían objetivos, que para llegar a esos objetivos tenían que desarrollar estrategias. Nos habló de la motivación y sobre todo cuando hay un conflicto o algo que hace entrar en acción todo esto. Y se plantearon ejercicios en los que, bueno, hubo que aplicar todo ello. Y ahora las compañeras hablan un poco de los ejercicios, pero estuvo excelente y sin duda que cumplieron con el objetivo. Creemos que sí. En realidad participamos de 2 escenas. A mí, por ejemplo, en la escena que me tocó ocupar, tenía que anular la vista, a lo que en realidad a mí me gusta hacer en otros trabajos que he hecho, me parece que como desafío, y obviamente que no es lo mismo de las personas que sí, lamentablemente no ven, pero en realidad fue como algo incorporarse en el personaje, traer ese caudal de sensaciones, de recuerdos para poder expresarlo y que todos tus compañeros puedan interpretarlo y se pueda armar algo lindo, de verdad maravilloso, surgió algo como muy supernatural, que en el papel capaz que a uno le resultaba difícil o sentía que capaz que no lo podía hacer, pero desde el otro lado en realidad era como muy fácil nuestros compañeros decir, bueno, le pasó esto, sintió esto, ¿qué le pasó? Y bueno, la verdad que para estos minutitos a mí me encantó, maravilloso. Bueno, fue un encuentro también muy intenso y a pesar de los desafíos, a mí me tocó ser intérprete entre alguien que no ve y alguien que habla lenguaje de señas. Pero lo bueno de este tipo de ejercicios es poder ponerse uno en el lugar de docente cuando esta era una dificultad extrema, ¿no? Entre 2 personajes que eran hermanos, pero podemos tener otro tipo de dificultad, también no en ese extremo, pero necesitamos ponernos en el lugar del otro y nos vamos a encontrar siempre en esta vorágine que no vemos a nadie, que es importante el ver al otro y que en definitiva no somos tan distintos, porque en realidad hay sentimientos, hay situaciones, hay motivaciones que nos mueven a todos por igual. Entonces creo que es como tratar de empoderarse desde el lugar del otro, sobre todo de nuestros niños o nuestros adolescentes, los que estamos a cargo de las aulas, y mirarlos un poquito más, saliéndonos de los valores numéricos y a veces todo lo que nos pide el sistema, evaluar y puntuar, sino ver un poquito más allá, que en todo momento conectamos, porque realmente nadie nos conocíamos, pero todos pudimos ponernos en el lugar de cada uno de los roles y que cada uno pensó qué nos pasaría si me pasa a mí ser el que no veo o interpretar a alguien que me pide ayuda y yo no sé el lenguaje de señas o lo que sea que se nos presente. Creo que que este tipo de instancias es una oportunidad que nos damos todos para enriquecernos un poquito más. Así que me parece bárbara esta instancia. Bueno, a mí me pasó que me pareció poco el tiempo, porque cuando me empecé a sentir más cómoda fue cuando ya tuvimos que cortar, pero me pasó súper interesante. Y esto de que, bueno, el arte, a través del arte nos podemos expresamos lo que sentimos, lo que nos pasa, ya sea actuando, bailando, cantando, pintando. Me parece que es muy importante darle el espacio más en la educación, ¿no? Y también me sumo a todo lo que ustedes dijeron y, bueno, muy interesante. Es la primera vez que vengo, y entré de una manera y me voy de otra porque me quedó un poco esto del teatro para personas no videntes, o sea que es como que me quedo con eso pensando que está muy bueno. Sí, dijeron casi todo. Yo agregaría también de que también ponerse como en el lugar de la otra persona, tanto tenga o no ciertas capacidades, porque como trabajamos en el aula con muchas capacidades, incapacidades también a veces de expresión emocional, nos cuesta a veces poder leer el lenguaje corporal. O sea, como que no estamos a veces habituadas a empezar a percibir y a observar, como decían al principio, de pensar a observar, detenernos y observar
y ver qué nos quiere decir ese cuerpo, ¿no? Como que el cuerpo siempre está hablando. Y bueno, cuando me pasó que hice la escena, también empecé, ¿qué pasa si a mí se me anula uno de los sentidos que comúnmente tengo? Entonces, ¿cómo puedo decirle al otro cuando no puedo hablar, ¿no? Cuando está tan enraizado el lenguaje verbal? A mí eso como que me dejó ahí como las reflexiones. No, una cosa más que también para todos que son docentes, como a veces algo artístico, ya sea música, danza, teatro o pintura, cine, lo que sea, es un disparador para poner un tema sobre la mesa, hablar de eso y poder meterse en eso de una manera capaz no tan dura a veces, como si nos ponemos a dar una charla sobre algo y a veces con un ejercicio, un juego, una película, una canción, un baile es más ameno, hasta divertido y podemos conectar y entendernos, ¿no? Bueno, nada, eso. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Voy a pedir a Andrés, a Claudia y a... Me siento solo acá, vengan, por favor, no me dejen solo. Antes, bueno, de cerrar, por ahí, si quieren alguno con alguna reflexión final. Vos ya te adelantaste, pero... bueno, nada, agradecer primero que nada a ustedes, docentes, que en febrero están de vacaciones, el día está precioso para estar en la playa, pero eligieron venir aquí, estar acá. Eso habla de compromiso con la profesión, de amor al laburo, que se vio, dos cosas, entre muchas otras, que se vieron en estos comentarios que recién escuchamos. Y bueno, nada, saludar eso y agradecer también a ustedes tres que, bueno, han decidido compartir todo eso o gran parte de todo lo que laburan y proponen. Muchas gracias. Y bueno, un comentario final, si tenemos. No, yo enfatizar un poco lo que dijo él, animarse a jugar, a divertirse. Yo siempre digo que los grandes medios de comunicación, los que nos llenan los ojos, cuentan historias que son reales, hacen cosas que son reales y las hacen, como dice él, las hacen divertidas. Todos hemos aprendido la historia de William Wallace por Corazón Valiente, o la historia por una película, o sabemos algo por una canción, o sabemos... Entonces, lo lúdico es muy importante, ha sido muy importante para nosotros. Todos hemos aprendido cosas por lo lúdico. Entonces, animarse a hacerlo, animarse a jugar. Yo siempre digo que el caso mío, en Villa Azul, por ejemplo, no solo fue que ayudamos a Antonio, sino que nos ayudamos nosotros mismos mucho. Porque cambió esa cuestión de por qué a mí, dale Antonio, vamos a hacer pichí, en hacer pichí, hacer pichí. Entonces, la energía de nuestra casa cambió. Porque yo cantaba, mi compañera cantaba, todos los que llegaban a casa le cantaban a Antonio y le decían, vamos Antonio. Entonces todo era un juego. Y eso transformó esa energía negativa de tener una persona con discapacidad dentro del seno en algo positivo, algo alegre, algo feliz. Y eso fue lo que ayudó mucho a Antonio, porque es importantísimo cuando trabajemos con alguien con discapacidad que él o ella sientan que estamos orgullosos de que esté ahí. Muchas veces pasa de que él está ahí y él siente que es una carga para esa familia, para esa aula, para esos compañeros. Entonces, siempre transmitámosle con lo que hagamos, con el teatro, con la danza, con la música, con nuestras clases, que estamos orgullosos de que esté ahí, que estamos aprendiendo con él, con ella, de que nos estamos divirtiendo mucho con esa forma distinta de enseñar, de cantar, de actuar, porque es divertida y a la vez vamos a aprender nosotros y nos va a hacer bien a nosotros. Va a transmutar una experiencia que a priori parece pesada en algo alegre, divertido, que nos va a hacer bien a nosotros. Como decía un poco en el taller, hacerlo egoístamente por nosotros, por sentirnos bien nosotros, no solo pensando en el otro, sino también porque nos hace bien a nosotros. Ese pensar en nosotros sería llevar la atención a la sensación propia. Que era, quería decir algo sobre esa acción que hicimos juntos, de ir en un tiempo común y diferente, pero ir juntos, tiene que ver justamente con el sentido de construcción colectiva, ¿no?
de qué manera construir esta colectividad que somos, esta sociedad que somos. Y creo que hay algo que tiene que ver justamente con esa atención a uno y también la atención a los otros, ¿no? Y dejar el prejuicio que es toda la carga que traemos de todas las experiencias de otros sobre nosotros, sobre nuestros hombros, digamos, que no nos deja justamente liberarnos para el disfrute, para el descubrimiento de nosotros y del descubrimiento de lo que podemos hacer juntos con otros, ¿no? Entonces es una invitación a dejar el prejuicio y a habilitar la experiencia propia para una experiencia colectiva también que sea de disfrute, un mundo de disfrute y de amor también. Sí, totalmente. Adhiero totalmente a lo que dice Claudia y a lo que dijo Fabián, de prejuicio, de divertirnos, y subrayo un poco el tema del humor, utilizar el humor. Es algo que aprendí también de mi mamá, también lo del amor. Mi mamá, cuando estaba con la enfermedad, nos dijeron, lo último que pierde es el cariño. Y fue real. En sus ojos, hasta el último momento, había amor y cariño para nosotros. Y yo diría que lo penúltimo que perdió fue el sentido del humor. Y a veces tendemos a ver a las personas que tienen una discapacidad como con condescendencia, ay, pobre, y hablar de esos temas como con seriedad. Y yo no digo que no se pueda hablar con profundidad y con respeto, pero podemos también divertirnos con esas personas, no de esas personas. Y podemos abordarlos desde el humor, desde la diversión, desde el juego. Y nada, eso es un poco lo que creo que intentamos hacer. Así que, bueno, nada, gracias por sumarse a esto y ojalá puedan quedarse con algo y sea un disparador para todas y todos ustedes. ¿Puedo decir algo aparte de lo que dijiste que sobre esas... Hay personas que nunca pueden tomar una decisión por sí mismas porque no se les permite tomar una decisión por sí mismas. Y justamente es importante dar ese espacio. Capaz que es un espacio de silencio, pero dar ese espacio de silencio para que el otro pueda expresar, que pueda expresar su estar, que pueda expresar su forma. Y bueno, estamos como demasiado invadidos quizá, ¿no? por estos mandatos. Y bueno, es una invitación al humor, al amor, a todo esto que... Muchas gracias, Ulises. Muchas gracias. Y bueno, gracias a todos.